No olviden darle likes a mi clase, compartirla con familiares y amigos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Teoría de conjuntos, ¿no? Y pues primero que nada les voy a platicar de qué trata la teoría de conjuntos. Bueno, resulta que en el siglo XIX, el matemático George Cantor, matemático alemán, descubre que los números reales tienen más elementos. Ay, sí, sí estoy compartiendo, ¿no, verdad? Perdónenme. Mm, Siglo XIX, George Cantor descubre que los números reales tienen más elementos que los números naturales, ¿no? Y pues esto fue todo un descubrimiento porque, pues no que los dos son infinitos, ¿cómo se le hace para comparar infinitos? Bueno, la manera para comparar en general infinitos y en general conjuntos de diversos tamaños, pues es si tienen un conjunto así y otro conjunto así, la manera de compararlos es mediante una, un emparejamiento, ¿no? Un emparejamiento. Yo siempre lo pienso como si fueran conjuntos de personas, ¿verdad? Y como si fuera un teatro. Entonces, si ustedes están afuera, si están adentro de un teatro y ven lugares vacíos, ¿no? O sea, en cada sillón solo se puede sentar una persona. Esa es la regla de los teatros, ¿no? Entonces, si ven asientos vacíos, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que hay más lugares que, que personas, ¿no? Sería el caso que tenemos aquí. Personas, teatro, hay más lugares, o sea, quedan lugares vacíos, quiere decir que hay más lugares, ¿no? Pero si por el contrario veo que todos los lugares están acomodados y veo que incluso hay personas de pie, ¿no? A estos ya no los puedo sentar, ¿qué va a pasar? Pues que las personas es más grande, el conjunto de personas tiene más tamaño, tiene un tamaño mayor que el conjunto de, de asientos disponibles. Entonces, ¿cómo se llama cuando hacemos este apareamiento, este emparejamiento? ¿Cómo es que lo conocemos? Bueno, ya en términos modernos lo conocemos como biyección, ¿no? Entonces diremos que dos conjuntos. ¿Puedo cambiar la página? No, aquí todavía tengo espacio. Diremos que dos conjuntos A y B son equipotentes si existe pues una función f de A en B o de B en A, de tal manera que f es biyección, ¿no? Entonces, lo que Cantor descubrió en el siglo XIX es que los números reales no se pueden biyectar a los números naturales. Pero lo que sí sabemos es que los naturales forman un subconjunto de los números reales. Y entonces, por propiedades de los conjuntos, la cardinalidad que todavía no, en ese momento todavía no se sabía qué significaba la cardinalidad, ¿no? Pero intuitivamente dijeron, bueno, la cardinalidad de los números naturales es menor o igual que la de los números reales, y como no puede ser igual, entonces este es el famoso teorema de Cantor, ¿no? El teorema de Cantor es que la cardinalidad de los números naturales es estrictamente menor que la cardinalidad de los números reales. ¿Sí? Voy a apagar tantito mi cámara porque me dice que tengo mala señal de internet. Entonces, si me voy, me esperan, ¿eh? Si me voy, siempre regresa.
¿Ok? Sí, profe. Bueno. Entonces, el teorema de Cantor dice que la cardinal de los naturales es menor estricta que la cardinalidad de los números reales. Bueno, una pregunta que se veía natural es esta, ¿no? ¿Existirá un conjunto en medio? Existe un conjunto A, digamos, de números reales, de tal que la cardinalidad se quede exactamente en medio de acá, o sea que esté entre los dos. Bueno, esta pregunta fue tan importante que el 8 de agosto de 1900, en el Congreso Internacional de París, ¿verdad? David Hilbert plantearía sus 23 problemas del siglo. Problemas del siglo, ¿no? Y el primero de ellos, por eso les digo, fue tan importante este problema, que el número uno de ellos es determinar la hipótesis del continuo. ¿Cuál es la hipótesis del continuo? Continuo, perdón, no acentuado, continuo. ¿Cuál es la hipótesis del continuo? Negar esta afirmación, decir que no hay nadie en medio, ¿no? Entonces fue un problema que planteó David Hilbert en el primero de los 23 problemas, y cuya solución pues nos llevó 63 años, porque en 1963 se demostró que la hipótesis del continuo es independiente, pero salieron muchos problemas salieron a partir de aquí. Entre otras cosas, a ver, ¿por qué salieron problemas? Porque además David Hilbert propuso la axiomatización, ¿no? Matización de las matemáticas. A ver, matemáticas. David Hilbert conocía perfectamente bien los postulados de Euclides, ¿no? Y entonces él estaba convencido de que la matemática también se debería poder axiomatizar. Entonces, esto es lo que estaba pasando en aquellos tiempos, ¿no? Por un lado, es en general lo que pasa. Esto es incluso una postura filosófica que se conoce como el platonismo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Por aquí tenemos una realidad que es la que nosotros conocemos, ¿no? Es la matemática de los lápices, le voy a llamar, ¿no? En este caso, déjenme prender mi camarita para que se vea, ¿no? Entonces, si yo tengo dos lápices y le sumo tres, pues ¿cuántos lápices voy a tener? Pues cinco, ¿no? Y si junto a estos dos, o si a estos dos, ¿no? Les junto estos tres y luego le junto esto, es lo mismo que si primero junto estos tres con este uno y luego le junto estos dos, ¿no? ¿Cómo se llama esa propiedad? Se llama propiedad asociativa. Y es lo mismo si los tengo así que si los tengo así. ¿Cómo se llama esa propiedad? Se llama propiedad conmutativa, ¿no? Es lo mismo A más B que B más C, y eso lo observamos en la realidad. Entonces, con base en las observaciones, lo que se propuso David Hilbert, que es conocido como el programa de Hilbert, es axiomatizar, ¿no? O sea, dar principios llamados axiomas, principios o axiomas, de los cuales se desprendieran todas las propiedades que yo he observado aquí, ¿no? Y entonces alguien dice, no, pues mira, la suma es asociativa. Ah, muy bien, la suma es conmutativa. Ah, perfecto. El producto distribuye la suma. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? En la realidad. Y entonces van y proponen los axiomas de los números naturales. Perfecto, ya tenemos los axiomas de los números naturales. Por aquí también, bueno, yo creo que empezaron al revés. Yo creo que en realidad se empezó así. Los axiomas de los números reales.
Perfecto, ya tenemos los axiomas de los números reales. Y luego con técnicas de teoría de conjuntos, fíjense, esto es muy interesante. Se construyen los reales, ¿verdad? A partir, a partir de Q. No sé si alguna vez han visto la construcción de los números reales a partir de Q. Bueno, si quieren, ese es uno de los temas que podemos agregar al final del semestre o a mitad le podemos pedir a Isaac que les haga la construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya tuviera Q, podría acceder a los números reales, o sea, podría acceder a una estructura que se comporta exactamente como los números reales, es decir, que cumplen los axiomas, ¿verdad? El problema es que ya debería de tener a los números racionales. Y entonces, pues, por otro lado, tenemos los axiomas de números racionales, ¿no? Las axiomas de campo. La diferencia entre los reales y los racionales es la completud. Otra vez me está diciendo que es inestable. La diferencia entre Q y R es la completud. Los números reales son completos, mientras que los racionales no. Bueno, pues lo que pasa es que nuevamente podemos acceder a Q desde Z. Es decir, si ustedes me dan los números enteros, yo les puedo construir los números racionales. Entonces, es por eso que se conoce esto como fundamentación de las matemáticas, ¿no? Por aquí tengo los números reales, los cuales están asentados sobre los números racionales, los racionales sobre Z, perdón, Z sobre N, sobre los números naturales, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera los números naturales, puedo generar cada uno de estos conjuntos. Z y luego Q y luego R. Ujú. Y entonces aparece algo muy interesante, ideas de von Neumann, que abajo de los números naturales se pueden fundamentar mediante la teoría de conjuntos, ¿no? Por aquí aparece la teoría de conjuntos y entonces dice, mira, si tú tienes los axiomas de teoría de conjuntos, todo esto tiene una buena base. O sea, podemos construir una estructura que cumple exactamente todo lo que cumplen los números naturales de los que les hablaba, de los lápices, ¿no? De juntar lápices, de sumar lápices, donde juntar lápices es, sumar es juntarlos, ¿no? Y entonces, pues lo que nosotros quisiéramos, pues es dar una axiomática, unos axiomas de la teoría de conjuntos, de la cual se deduzca o refute todo, ¿no? Todo, todas las matemáticas. Si ustedes me dicen, a ver, queremos saber si la conjetura de Poincaré es correcta o no. Ah, pues la metemos a la teoría de conjuntos y los axiomas me dicen, fíjate que sí o fíjate que no, pero te da respuesta, ¿no? Me dices, oye, la hipótesis de Riemann, la metes así como si fuera una máquina, ¿no? Una caja mágica. Eso era la idea de Hilbert. Una cajita mágica donde aquí yo le metiera la pregunta y aquí saliera la respuesta, ¿no? Y pues la primera de estas era la hipótesis del continuo, ¿no? Lo primero que quiso meter Hilbert a la cajita era la hipótesis del continuo y decir si es verdadera o si es falsa. Bueno, pues para esto empezaron a aparecer muchos problemas, los cuales son conocidos como paradojas, ¿no? Entonces, se da la axiomatización y me empiezan a aparecer paradojas, contradicciones que no se pueden resolver. Y pues ya por 1931 es cuando llega el lógico austrohúngaro Kurt Gödel, ¿no?
Kurt Gödel y le dice, pues fíjate que no, Hilbert, no es posible, no es posible dar tal axiomatización, ¿no? Es decir, si tú pretendes dar una axiomatización de la teoría de conjuntos, esto lo voy a escribir con la computadora, ¿no? Para toda axiomatización, para toda axiomatización más o menos decente, siempre habrá enunciados que la teoría no puede comprobar ni refutar. Enunciados se llaman independientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, lo que nos dice el teorema de Gödel? Lo que nos dice Gödel es, tú vas a dar tu campo axiomático, ¿no? Que son chiquitos, o sea, todo lo que se deduce a partir de ellos es lo que se conoce como la teoría, ¿no? Y tú quisieras que la teoría resolviera todos los problemas matemáticos. Y lo que dice Gödel es, no, siempre hay enunciados, ¿sí? Que no se pueden ni comprobar ni refutar. Por lo tanto, como no se pueden comprobar ni refutar, yo puedo agregar mi teoría y dicen, bueno, pues agrégale phi, ¿no? O agrégale la negación más no phi, ¿ok? Y a lo mejor con esto ya acabaste. Bueno, dices, se le agrego, ¿no? Y pues ahora va a haber otro enunciado, el cual no pueda comprobar ni refutar a partir de esto. Siempre. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la matemática es inacabable. Siempre va a haber enunciados que no puedan, eh, que no puedan ser comprobados ni refutados. Siempre va a haber enunciados independientes, ¿no? Y esto también recuerda mucho a la filosofía kantiana, porque la filosofía kantiana plantea que una cuestión de la naturaleza humana es plantearse preguntas que no se pueden resolver, ¿no? O sea, la naturaleza o la mente humana es de tal naturaleza que se plantea cuestiones que no puede resolver. Y esto lo decía Kant en 1700, ¿no? ¿No? Entonces, con el teorema de Gödel, pues vemos que la teoría kantiana pues tiene más vigencia que nunca. ¿No? Entonces, pues, esto es lo que se hace en teoría de conjuntos, en un primer curso de teoría de conjuntos. Obviamente, en la vida real sucedió al revés, ¿no? En la vida real, por aquí, en la vida real sucedió así. Yo pienso a las matemáticas como un edificio, ¿no? Y entonces un edificio, pues tenía unas bases, ¿no? ¿Y cuáles bases tenemos por acá? Pues la geometría analítica, mm, aquí tenemos el álgebra, pero no el álgebra moderna, ¿no? Sino el álgebra de Baldor, ¿no? Bueno, la geometría analítica no solo está sobre esto, sino también está el álgebra y por aquí teníamos, ¿qué es la geometría analítica? Pues álgebra con plano cartesiano, ¿no? Entonces por aquí tenemos álgebra y geometría analítica, no, perdón, ahí se me fue, em, plano cartesiano. Trigonometría, no, geometría más bien. Me refería a la geometría. Geometría. Incluía esto trigonometría, ¿no? Bueno, y una parte o algo que se necesitó para desarrollar el cálculo, pues es analítica, es la geometría analítica y yo diría que es la piedra angular del cálculo diferencial e integral, ¿no? Más el concepto de límite. Entonces, aquí se sale un poquito porque necesitamos incluir el concepto de límite. ¿Ok?
Y entonces por aquí, pues este es el cálculo diferencial e integral. Y ya sobre del cálculo diferencial e integral, yo veo el edificio así, ¿no? Ya hay cosas que se salen, ¿no? Por ejemplo, el análisis, ¿cómo se llama? Complejo. Análisis complejo y aparece ya por aquí topología y aparece el álgebra moderna, ¿no? Teoría de Galois, todo. Aquí ya es la matemática, una matemática de verdad impresionante, ¿no? Y entonces por aquí llega la teoría de conjuntos y fundamenta todo. Pero a la vez hace, o en su momento hizo, que pasara esto. Aquí también está teoría de conjuntos. Lo que hace es, sí, fundamenta todo esto muy bien, ¿no? Incluso esto de aquí, pero a la vez pone en jaque a la matemática, hace que el edificio se tambalee. ¿Por qué? Pues porque tenemos enunciados que nunca se van a poder comprobar ni se van a poder refutar. Bueno, eso parecería que ponían aprietos a la matemática, sin embargo, gracias a las técnicas modernas de teoría de conjuntos, pues eso no ocurrió. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que encontramos técnicas para poder decidir cuándo un enunciado es o se prueba o se refuta o es independiente. Y a la vez siguen saliendo nuevos enunciados, ¿no? Que nos vamos a cuestionar sobre qué es lo que está pasando. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, prof, todo claro. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, un mensaje nuevo. Muy bien. Entonces, pues lo que nosotros vamos a hacer es dar la axiomática usual. Ah, bueno, les decía entonces, ya les platiqué cómo fue la historia, ¿no? Primero álgebra, geometría analítica, cálculo diferencial integral. Aquí ya la matemática clásica. Matemática clásica. Y luego llega todo esto, a ver, álgebra pues desde hace 2000 años, ¿no? Geometría también desde hace 4000 años. Geometría analítica pues en el siglo XVI es cuando se desarrolla, ¿no? Cálculo diferencial integral, siglo XVII, siglo XVIII. Matemática clásica pues ya es todo lo que se desarrolla después, ¿no? Entonces pueden irle poniendo fechas, menos 2000, geometría analítica que dijimos, siglo XVI, ¿verdad? Cálculo diferencial integral, siglo XVII, siglo XVIII, XVII, ¿no? Eh, 17, matemática clásica, pues toda la del siglo XIX, XX, etcétera. Sobre todo esto está fundamentada. Y la teoría de conjuntos, tal como la conocemos hoy, surgió en el siglo XX, ¿no? La axiomática usual es la de Zermelo-Fraenkel, ZFC. Zermelo-Fraenkel con axioma de elección. Entonces, pues nosotros no vamos a hacer la reconstrucción histórica, nosotros vamos a hacer la reconstrucción a partir de aquí. Vamos a tomar los axiomas de ZFC, ¿verdad? Vamos a sustentar la aritmética y a partir de la aritmética, pues ya podemos hablar de todo lo demás, ¿no? Lo que les decía aquí. Ya pueden hablar ya pueden hablar de los enteros, de los racionales, de los reales. Por lo tanto, ya cuando hablan de los reales ya pueden hablar de análisis, ¿verdad? De todo. Entonces ya va a tener una buena fundamentación. Entonces, pues así es como vamos a comenzar nosotros. Eh,
Por cierto que, déjenme buscar mi libro. Ay, ¿dónde estará mi libro? ¿Me permiten un segundito, por favor? Muy bien, ¿alguna pregunta de todo lo que estamos hablando? Todo bien, muy bien. Ay, otra vez. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar con la teoría de conjuntos de ZFC. Pues los axiomas fueron ampliamente discutidos, se metían axiomas, se sacaban axiomas para evitar paradojas, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de paradojas son las que aparecían? Apareció, por ejemplo, la paradoja del conjunto de todos los conjuntos. Para explicar esta paradoja les voy a platicar otra que se llama la paradoja de Richard. Entonces, bueno, aquí sí voy a necesitar que ustedes me digan, me vayan diciendo. ¿Conocen esta paradoja? ¿La conocen o no? Bueno, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Enumeramos todos los adjetivos calificativos. Entonces, por favor, a ver, ayúdenme a enumerar los adjetivos calificativos, ¿no? Por ejemplo, ahí no puedo escribir. Por ejemplo, a ver, díganme algunos adjetivos calificativos. Necesito que se pongan truchas y participen. Alto. Alto. Muy bien. Otro. Pues yo, rimbombante, ¿no? 3, chabacano. 4, largo. Qué sé yo, 5, Cordial. cordial. Bueno, Ruidoso. muy bien. 6, ruidoso, etcétera, ¿no? Adjetivos calificativos. Luego, recórtese la lista. Recortamos la lista a adjetivos que se pueden aplicar a palabras. Por ejemplo, yo puedo decir si chabacano es una palabra larga o corta. Chabacano es palabra larga, rimbombante es largo o corto, ¿no? Largo. Largo. Entonces, la palabra largo sí se puede aplicar a las palabras, ¿no? O sea, sí tiene sentido que yo te diga si una palabra es larga o no. Entonces, largo sí se queda. Alto, pues no podemos decir que una palabra es alta. Entonces, solamente nos quedamos con aquellas palabras cordiales, pues también hay, ¿no? Palabras cordiales como gracias, de nada, o palabras groseras. No, entonces, en este caso, pues solamente nos queda, ruidoso. Palabras ruidosas, no sé, eso depende de cada quien. ¿Ok? Eh, yo diría que lo quitáramos y nos quedamos con estas palabras. Bueno, fíjense que ahorita hay palabras que tienen la propiedad que ellas describen. Entonces, de la lista, vamos a escribir aquí. De la lista, vemos que hay palabras que tienen la propiedad que ellas describen. Por ejemplo, déjenme hacerlo esto más grandecito, así. Ay, ¿se puede mover? Sí, se puede mover. Por ejemplo, rimbombante es una palabra rimbombante.
Y saben que es así como, ahí no sé, como que quiere llamar la atención, ¿no? Y otras que no. Por ejemplo, largo. Largo no es una palabra larga, ¿verdad? Bueno, y entonces ahorita vamos a dar una definición. Definición. Una palabra es richardiana si no tiene la propiedad que describe. Ya, eso es ser richardiano, no tener la propiedad que describe. Y entonces ahorita viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la pregunta del millón? No, por ejemplo, largo sería ¿Cuál Richard. es el conjunto de las palabras richardianas? Casi, pero no. Exacto, casi, pero no. La palabra, o más bien, la pregunta es, ¿richardiano es richardiano? ¿No? Más bien, ¿ser richardiano pertenece al conjunto de los richardianos o no? A ver, quiero que lo piensen un minuto. ¿Cuáles son las dos posibles respuestas? Las dos posibles respuestas son sí o no. Contéstenlas y díganme a qué llegan con cada una de ellas. Contéstenlas. Un minuto, piensen un minutito. ¿A qué conclusión llegan? Aquí voy a Aquí hay escribir. una paradoja. Pues sí, ¿verdad? Porque si la respuesta fuera sí, entonces, o sea, si Richardiano es Richardiano, entonces no tiene la propiedad que describe. Entonces, la propiedad que describe es richardiano. Entonces, no es richardiano. Oh, no me dijiste que sí, entonces no. Ah, pues entonces no. Si la respuesta es no, no, entonces cumple la definición de richardiano. Por lo tanto, sí. Y entonces esto es francamente una contradicción, ¿verdad? Es richardiano, sí, solo sí, no es richardiano. Eso es una contradicción. ¿Sí, sí le agarraron la onda? ¿O necesitan un Sí, poquito más de tiempo para pensarlo? Bueno, eh, y esto mismo ocurrió eh, con... ¿Puedo cambiar de página? Y esto mismo ocurrió con el conjunto de todos los conjuntos, ¿no? O sea, ahorita la pregunta fue, ¿ser richardiano pertenece al conjunto de los richardianos? Y entonces aquí tenemos que sí, entonces no, no, entonces sí, por lo tanto es una contradicción. Lo mismo ocurrió con el universo de conjuntos. Pues la pregunta es si el universo de conjuntos es un conjunto, y entonces la pregunta es si U está en U. Y la situación es exactamente la misma. Si sí, pues no, y si no, pues sí. Y, y pues esto nos lleva a una contradicción, ¿no? Por lo tanto, tenemos que poner un axioma adicional, que es el que evita ah, esta paradoja, ¿no? Bueno, y bueno, este tipo de cosas fue lo que, de lo que se trató al fundamentar la matemática, ¿no? De evitar este tipo de situaciones, ¿no? Que a la vez fue el mismo truco que utilizó Gödel para probar el teorema de incompletud. Pero bueno, y otra de las cosas que a mí me gusta mucho es probar el teorema de Cantor
Vamos a hacer la prueba del teorema de Cantor, si les parece bien, ¿no? Hay muchas pruebas, eh, hay muchas pruebas del teorema de Cantor, pero hay una que a mí me gusta mucho porque eh, utiliza un principio bien sencillo que es el teorema de intervalos anidados. ¿Se acuerdan del el teorema de intervalos anidados? ¿Lo recuerdan o no? A ver, díganme, ¿qué dice el teorema de intervalos anidados? A ver, ¿qué dicen? ¿No? Rocío dice que no. Jen Bennett dice que no. Em, ¿O cómo lo conocen? Sí lo deben de conocer. Dice así. A ver, vamos a ponerla aquí. Vamos a poner por aquí teorema de intervalos anidados. Que dice que si tengo un intervalo, una sucesión de intervalos AN, BN, con N en los naturales, de tal manera que para todo N, AN más 1, BN más 1, está contenido en ANBN, entonces la intersección de los intervalos es no vacía. ¿Sí? ¿Sí le suena o no le suena? O sea, que si yo tengo una colección de intervalos así, A0, B0, y luego por aquí tengo el A1, B1. Ujú. Bueno, no os voy a pintar. A lo mejor es A2, a lo mejor corresponde este con el B2, ¿no? No importa. Luego llega el A3, B3. Y entonces eso quiere decir que en la intersección de todos ellos hay al menos un punto. Ajá, sí es de los primeros cálculos, debe de ser como del cálculo 1 o 3. ¿Sí? ¿Sí ya se acordaron del teorema de intervalos anidados? Ok, perfecto. Entonces, eh, bueno, borramos el dibujito. Entonces vamos a hacer la prueba del teorema de Cantor. Una prueba, les digo, esta me gusta mucho porque es elemental. Es una prueba elemental. ¿No? ¿Y qué dice el teorema de Cantor? Si f es una función que va de los naturales. En este caso voy a tomar el intervalo 0, 1. Entonces, f no es no es sobreyectiva. ¿Qué dice? Ay, perdón. ¿Qué es lo que dice el teorema? Si tú tomas una función que va de los naturales, ¿no? Así se ven los naturales, ¿no? Sin fin. Y el intervalo 0, 1, pues se ve así rellenito. Si tú tomas una función que va de aquí para acá, así, ¿verdad? Entonces, esta no es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir? Pues que existen puntos que no están en la imagen. Otra vez, piénsenlo gente y teatro. Esta es la gente, este es el teatro, y lo que me dice es, si tú sientas a cada espectador en una silla, siempre te van a sobrar sillas. Ujú. Es decir, la cardinalidad de los reales es mayor que la cardinalidad de los naturales. Bueno, y entonces fíjense bien, todo el truco está en este lema. Dado un punto x0 y un intervalo, ay, un intervalo AB, intervalo cerrado A, B, existe C, D, contenido en AB, de tal manera que X0 no está en C, D.
A ver, el teorema es muy sencillo. Dice, tú me das, perdón, el lema es muy sencillo. Tú me das un intervalo que se llama AB, ¿ok? Y me das un punto X0. Ese punto X0, ¿dónde puede estar? Podría estar aquí. En este caso, pues dejo a esto igualito, ¿no? Ya no le muevo. ¿Sí estamos? Eso está claro, ¿no? Si el punto X0 está afuera, pues ya no le muevo. Ahora, ¿qué es lo peor que me podría pasar? Lo peor que me podría pasar es que el punto X0 estuviera aquí. ¿Ok? Pues entonces yo agarro, me voy tantito para acá y este le llamo C y este le llamo D. ¿Está claro? ¿La demostración del lema está clarísima o no? ¿Sí? O la demostración sería, Sí, partan el intervalo AB en 3 subintervalos, ¿no? Agarren este y pártanlo en 3, y entonces el punto X0 a lo más le puede pegar a 2, ¿no? Y entonces pues el tercero, y a este le llamamos C y a este le llamamos D. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿No hay ningún problema? sí, está bien. Bueno, pues si ya eso está claro, entonces la demostración ahora sí es muy fácil, ¿verdad? Entonces llamamos a f de n igual a xn. Y entonces, por recursión, vamos a hacer lo siguiente. Para x0 sea a0, b0, contenido en el intervalo 0, 1, de tal manera que x0 no esté en a0, b0. Se los dibujo aquí al ladito. Entonces, ya me dieron mi función, ¿no? Aquí tengo los naturales, voy a dibujarlos así, y aquí tengo el intervalo 0, 1, ¿no? Y entonces aquí tengo esta función, f, y entonces, ¿a dónde mandamos el primero? Al x0. Y entonces ahorita construyo un intervalo a0, b0, de tal manera que el x0 no esté ahí. Esto lo puedo hacer por el lema, ¿no? A0, b0. Supongamos construido ANBN, ¿no? Y entonces ahora sea AN, BN, perdón, AN más 1, BN más 1, AN más 1, BN más 1, contenido en AN, BN, de tal manera que el XN más 1 no está aquí, BN más 1, lo cual lo puedo hacer otra vez por el lema, ¿no? Entonces, por ejemplo, este yo le llamé A0, B0. Si el X1 queda afuera, pues ya lo dejo igual, ¿no? A1, B1. Y si el X2 me queda aquí, pues entonces puedo recortar mi intervalo un poquito, y a este le llamo A2, B2. Si el X3 queda afuera, pues le sigo con ese mismo. Y en el momento en que alguien se me meta aquí, pues recorto un poquito. ¿De acuerdo? ¿Está clarita, clarita la construcción? Bueno, Sí, pues ahora sea X en la intersección de ANBN con N aquí. Y entonces aquí podemos ver que X no está en la imagen de F. ¿Por qué no está en la imagen de F? Bueno, ¿por qué puedo asegurar la existencia de esta X? Por el teorema de intervalos anidados, ¿verdad? Me dijeron que es no vacía. ¿Y por qué no puede estar? Pues porque X no está en XN, perdón, en AN, BN, ¿verdad? Perdón, al revés, quise decir al revés. X sí está aquí, X sí está, y XN no está ahí, por construcción así lo hicimos, ¿no? Por lo tanto, X, ahí me falta un renglón, por lo tanto, X es distinto de XN para toda N. Y esto lo que me dijo es que X no está en la imagen
de F y por lo tanto F no es sobre. Entonces, ya, revisen esta demostración, por favor, compártala con sus amigos y familiares. No usen nada, o sea, si se fijan, no usen nada. Ustedes aquí en el chat no lo pueden ver en el video, pero se los leo. Les pregunté, ¿se acuerdan del teorema de intervalos anidados? Me dicen, no, la verdad no, sí, ya. Ah, sí, es el de los primeros cálculos. O sea, teorema de intervalos anidados es de cálculo 1, ¿no? Que dada una colección de intervalos que se va cerrando, tiene intersección no vacía. Y ya, es todo lo que se utiliza. No utiliza nada más, ¿no? Entonces, es una prueba elemental, ¿no? Y entonces, con esta prueba, lo que hicimos es que cualquier función que vaya de los naturales en los reales, en el 0, 1, cerrado en este caso, no es sobreyectiva. Entonces, eso significa que los reales tienen más elementos. Bueno, entonces, si quieren, aquí le dejamos. Mañana comienzo ya con la axiomatización de la teoría de conjuntos, con los axiomas.